El arte de contar historias es casi tan antiguo como el ser humano. Leer buenos libros es una experiencia enriquecedora. Sin embargo, si nos proponemos escribir una historia, un cuento o una novela, nos daremos cuenta de que no es tan sencillo como parece. Implica no solo seguir una serie de pasos, sino también tener ciertos conocimientos de técnicas, elementos, herramientas para la construcción de este relato. Ernest Hemingway decía que escribir un cuento es crear un mundo para luego hablar de él. Hoy te estaremos revelando algunos conocimientos, algunas herramientas, técnicas y métodos que te pueden ayudar para que aprendas cómo podés construir ese mundo. El elemento número 1 es la anécdota. Todo relato, toda historia contiene una anécdota. No es una anécdota en sí misma, sino que la anécdota es uno de los elementos que permiten construir la historia, una anécdota, algo que sea digno de ser contado, algún acontecimiento, alguna historia. Muchas veces, digamos, esa historia puede ser una historia autobiográfica que la construimos como una ficción, o puede ser en parte autobiográfica, algunos elementos autobiográficos, o también puede ser una historia completamente ficticia. Eso, digamos, va a depender de cómo querramos escribir esa historia o cómo esa historia necesite ser construida. Sin embargo, digamos, es necesario que haya una anécdota, un acontecimiento central, y que esa anécdota sea digna de ser contada para que el lector, cuando la lea, sienta que valió la pena el tiempo dedicado. El segundo elemento fundamental son los personajes. Los personajes son aquellos que vivirán la historia, los actores de la historia, quienes participarán de ella. Si no hay personajes, no hay historia. Entonces es importante tener bien en claro cuáles son los personajes que van a participar de la historia, qué función cumple cada uno, cuál es el protagonista y qué digamos, acontecimientos, qué acciones, qué digamos, vivencias va a tener ese personaje a lo largo de la historia. Ese personaje enfrentará dificultades, se enamorará, sufrirá, luchará por algo, tendrá desilusiones, como un ser humano en la vida real, y dependiendo su carácter, su forma de ser, va a ser la forma en que actuará luego en la historia. El elemento número 3 es el tema. Toda historia contiene un tema, gira en torno a una temática general. No es algo que está mencionado desde un principio o que se repite, sino que es, digamos, el tema de la historia, y toda la historia estará teñida de ese tono temático. Por ejemplo, si es una historia bélica, ¿no? Va a tener un tono temático de digamos, temas bélicos, o romántico, o existencial, o de suspenso, o de terror. Eso, digamos, va a depender, cada tema va a ser el que va a marcar el tono a través del cual se va a, digamos, desarrollar la historia. Luego la historia va a tener sus acontecimientos, sus personajes, sus acciones, su desarrollo y su desenlace. También el tema es el que en muchas ocasiones puede marcar la estructura argumental. Si es un tema, por ejemplo, romántico, y en general, bueno, las historias románticas ya sabemos cómo son. Dos personas que se enamoran, hay ciertas dificultades, conflictos que resolver, y al final o terminan estando juntos o algo termina sucediendo que da un giro final en la historia. En cambio, si es una historia de terror, y la historia de terror tiene otro tipo de estructura, la historia bélica tiene otro tipo de estructura. Entonces cada tema muchas veces ya tiene una estructura ciertamente predefinida. No siempre es así, pero nos puede ayudar también el tema para la construcción de la estructura de la historia. El elemento número 4 son las causas y consecuencias. Toda historia tiene causas y consecuencias en su desarrollo. Hay causas que llevan digamos, a la historia tal como se está desarrollando, y esas causas van a llevar a que se desarrollen acontecimientos que tendrán sus consecuencias. Ahora, es importante que esto, nosotros a la hora de construir la historia, seleccionemos y organicemos cómo se van a desarrollar estas causas y consecuencias, cuáles son estas causas, qué consecuencias habrán, y ordenar de qué forma se van a desarrollar en la historia. Si no, muchas veces, digamos, no tenemos muy en claro esto y la historia puede parecer un poco desordenada. Entonces es importante preguntarse cómo serán estas causas, qué consecuencias habrán. Por ejemplo, si queremos contar la historia de un viaje, nos preguntamos, bueno, este personaje o estos personajes que van a realizar este viaje, ¿qué causas los llevaron a realizar ese viaje? ¿Cómo viven ese viaje y qué consecuencias tendrá haberlo realizado en sus vidas? ¿Qué experiencias tendrá? ¿Qué aprendizaje? ¿Qué vivencia? ¿Qué sufrimiento? Etcétera. Eso es muy importante tenerlo en claro, porque ese va a ser el hilo conductor de la historia. El punto número 5 son las escenas. Toda historia, toda narración sucede en escenas. Si no hay escenas, tampoco hay historia.
La historia tiene que suceder, a veces es una misma escena, pero en general son varias escenas donde van sucediendo los acontecimientos. Las escenas son los escenarios, los lugares donde sucede. Es importante que las escenas sean claras, visuales, para que el lector pueda entender en qué lugares se va desarrollando la historia y pueda seguir el hilo conductor del relato. Esto se puede, las escenas se suelen reflejar, si es necesario describirlas en detalle, utilizar los sustantivos, o si no, hacer alguna mención de la escena genérica, en pocas palabras, para que refleje el escenario en el lector. Hay escenas que pueden ser reflejadas en detalle y otras de una forma general. ¿Para qué? Y eso va a depender de la historia. Si es necesario detallar ciertas cosas de la historia que van a influir en el desarrollo de los hechos, entonces podemos detallarlo. En cambio, si es solamente necesario ubicar al personaje en la escena, podemos mencionar una escena de forma genérica para, no desviar la atención del lector. El punto número 6 y el último de este video es la estructura. Todo relato contiene una estructura. Esta estructura se puede dividir básicamente en el famoso introducción, nudo y desenlace. Pero no es tan sencillo. Digamos que el nudo sería el conflicto central de la historia. Aquel conflicto, aquel problema, aquella situación que los personajes van a enfrentar, que van a transitar, que van a vivir. La introducción es, la forma en que introducimos al lector en la historia, también la forma en que justificamos el por qué se está contando esta historia o el por qué el personaje está viviendo aquella historia, y el desenlace va a ser cómo justamente, valga la redundancia, cómo va a ser el desenlace de la historia, cómo van a ser las consecuencias, qué hechos van a suceder, cómo va a continuar la vida de esos personajes luego de transitar aquel nudo, aquellas vivencias centrales. Así que bueno, hasta acá llegamos con este video. Espero que te haya servido, que lo puedas aplicar. Cualquier comentario que quieras hacer, puedes dejarlo en la caja de comentarios. Si te interesan estos temas y querés ver más de nuestros videos, podés suscribirte a nuestro canal, darle like a este video, compartirlo con algún amigo si tenés a alguien que le pueda interesar, seguirnos en Instagram y en las redes sociales. Y bueno, nos vemos en los próximos videos. Hasta la próxima.